Hola, muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Damos inicio a nuestra sesión del componente técnico de la tecnología en coordinación de procesos logísticos, la sesión TPM el 27 de abril del 2026. En nuestro ambiente virtual de aprendizaje estamos en el momento fase número 2, planeación, actividad de proyecto 3. Ya hemos logrado revisar 3 evidencias de la competencia 2101051, la actividad de aprendizaje número 1 aquí, y se realizaron 3 evidencias que se calificaron en su totalidad en el componente técnico. Recuerden que tenemos unos tiempos de componente técnico y otros tiempos de la parte lectiva de los instructores claves y transversales. Ya que toqué el tema, es válida la aclaración porque no se me queden con los instructores claves y transversales. Ellos solo están el mes en que los asignan para las competencias. Dado así las cosas, aprovecho para mostrarles a ustedes que aquí tienen 2 vencimientos, uno hoy y otro el domingo 3 de mayo de emprendimiento. Y aquí ya está la invitación a las atenciones de dudas e inquietudes de emprendimiento, que son los viernes. Escogió el instructor, solo podía en esas fechas, entonces se los colocó allí. ¿Cómo lo trabajan? Ingresan a ese anuncio. Y en ese anuncio dice cada enlace y el momento en que los va a atender a las 6 p.m. Si ustedes no ingresan, no despeja dudas el instructor porque esa es su metodología. Y aquí está el cierre del componente de matemáticas. El anterior cierre fue TICS y acá nos dicen quiénes fueron los que aprobaron. Felicitaciones para Antonio María, José Manuel, Jennifer Viviana, Nancy Beatriz, Adriana Cristina, Karen Margarita, Gira Teresa, Wilmer Alexander, Jonathan Steven, Nelson Giovanni, Margie Tatiana, Yurley Yamile, Camila Beatriz, Maribel Nais, Shirley Tatiana, Hernando Jesús, Luz Mary, Santiago Eider, Paula Andrea, Oscar José, Omar Yesid, Víctor Manuel, Jorge Iván, Julie, Fabiana, Irina, Alexandra Brigitte, Diana María. Todos están también al día. Ayer actualicé las calificaciones, les pegué la última revisada después del cierre de fase, después de los planes de mejoramiento con el debido proceso, y reconozco todos los aprendices que están allí. Allí hay aprendices que no superaron la fase 1, análisis, y por ende, pues se van a deserción. Van a tener sus llamados de atención y su debido proceso porque no superaron la fase. Comienzan pues como a disminuir los aprendices que están activos en ficha. ¿Cuál es la recomendación? Que revisen su acuerdo 09 en el que dice que si faltan 5 días de sesiones en línea entre transversales y técnico, pueden hacérseles un llamado de atención, porque ese es el nuevo reglamento del aprendiz que está a partir de diciembre del 2025. Y la otra temática que tiene ese nuevo reglamento del aprendiz en la virtualidad es que si dejan de ingresar de 5 días a 30 días, creo que son 20 días, perdón, de 5 a 20 días, voy a revisar bien y les digo en la próxima, a su ambiente virtual de aprendizaje sin justificación alguna, pues se les hace unos llamados de atención porque no ingresan a la plataforma independientemente que estén al día en sus evidencias. Entonces yo por eso siempre los estoy invitando a que revisen su ambiente virtual de aprendizaje Sayuna, porque ese es el nuevo reglamento del aprendiz, el acuerdo 09 del 2025, es de diciembre, es muy nuevo, pero ya está en vigencia, ya lo colocaré. Primero hubo un empalme con el anterior, para que ustedes sepan, eso no se los había comentado. Nos vamos a ver nuestro componente técnico, que es larguito, entonces
vamos a trabajarlo. Por aquí les traje esta presentación. Entonces, vamos a presentar la temática. Es nuestra temática de control de inventarios. Hace parte de la guía de aprendizaje número 3 de la actividad de proyecto 3 en el marco de su formación por competencias laborales con una metodología de su proyecto formativo de empresa que es con el que ustedes escogen hacer sus evidencias. Y esta actividad de proyecto se llama preparar el plan de compras y aprovisionamiento. Recuerden que les decía en una sesión anterior, los invito a que revisen la grabación, y es que usted no puede preparar ese plan de compras y aprovisionar sin saber qué unidades va a mandar a producir, y para eso debe hacer una estimación de la demanda. Y por ello se apoya, si es un producto que usted ya tiene introducido en el mercado, en datos históricos que lo llevan a hacer un método de pronóstico cuantitativo. Si ya es un producto que usted apenas va a introducir en el mercado, pues hace un tipo de método diferente para estimar la demanda, y es más de expertos, la llamada cualitativa. Como ya vimos cómo es que nosotros aterrizamos el tema, o sea, cómo los logísticos, los buenos logísticos, tenemos que aterrizar el tema de las unidades, de estimar esa demanda. Ahora vamos a conectar cómo se hace ese control de inventarios, cómo llegamos a las compras, cómo vamos a hacer ese aprovisionamiento. Para eso, nuestro componente formativo que estaba aquí, que se los quería mostrar, nos invita a que revisemos la temática de control de inventarios. Acá está nuestro desarrollo de contenido del componente formativo que hace parte de su material de formación. ¿Dónde está ese material de formación? Está en el ítem 3 de la actividad de proyecto 3. Les invito a que por favor lo revisen y que ustedes puedan realizar la actividad didáctica que está aquí debajo de la síntesis al final de los conceptos. Les recomiendo que revisen su material, que hagan su actividad de reflexión inicial, que trabajen el tiempo del 80% de su trabajo autónomo que tienen en la formación titulada virtual aquí en el Tecnólogo, porque lo han estado revisando los informes por parte de la coordinación en Sayuna. Y como hay una integración en curso con Sena Sofía, entonces es valioso que ustedes puedan darle una revisada. Ahora vamos a revisar el video introductorio a nuestro componente formativo y vamos bueno, aquí vamos a cerrar esta cámara para que se les vea correctamente, explicarles un resumen del contenido, aunque muchos instructores no lo hacen porque yo soy instructor y no debo dar clase magistral, pero pues lo hacemos con el fin de que puedan tener alguna base para poder desarrollar estas dos evidencias. Vamos a ver a detalle qué nos muestra nuestro componente. Espérense, lo cuadro acá en pantalla, que sí se vea completo. Ahí, perfecto. Control de mercancía. Los inventarios son necesarios e inevitables en una organización, ya que permiten responder a tiempo a los requerimientos de la demanda. Ni la producción ni la entrega de productos pueden ser inmediatos. Es por esta razón por la cual los inventarios se convierten en un activo de gran importancia, ya que pueden impactar de forma positiva o negativa las finanzas de una empresa. Una correcta gestión de los inventarios permite contar con las existencias requeridas en el momento justo, disminuyendo las pérdidas por escasez. Además, una buena planificación permite conocer cuántas unidades y en qué momento se deben reabastecer o producir, qué productos son los que tienen mayor rotación y pronosticar cambios en los precios de insumos o materias primas, logrando optimizar los recursos.
Por otra parte, los inventarios excesivos también son costosos para las organizaciones, ya que requieren un gasto importante en su manejo, almacenamiento y control, debido a que de acuerdo con el tipo de mercancía que se almacene, se pueden requerir espacios con especificaciones especiales para su acopio, como por ejemplo los alimentos que requieren de bodegas con temperaturas bajas para su conservación y requieren mayor control por su vida útil. Son productos con una mayor rotación. Listo, entonces, como vemos, el componente formativo siempre nos muestra un video introductorio que nos lleva a tener una visión más amplia de lo que vamos a desarrollar. ¿Qué vamos a tener que desarrollar después de que revisemos el contenido que hoy vamos a ver en forma general y que ustedes van a ver detalladamente en su trabajo autónomo de revisión aquí en su ambiente virtual de aprendizaje Sayuna? Estas dos evidencias. La primera es la evidencia informe de criterios para categorizar ese inventario. Entonces, la diferencia de la siguiente porque tiene ya les digo, el acceso. Porque termina en evidencia 0,1, ¿cierto? Entonces aquí lo que usted va a hacer es hacer un primer acercamiento de la categorización del inventario. Ya vamos a ver cómo se hace y qué nos dice la guía de aprendizaje versus el instrumento de evaluación. Y la segunda evidencia que tiene que ver con el control de inventarios, con el componente formativo de este material de formación, es taller de aplicación de modelos de inventarios. Una tiene que ver con la identificación de esos saberes previos antes de usted aplicar los modelos de inventarios. Entonces, veamos. Aquí les decía también, en resumen, no me quedó muy bien acá este color, pero bueno, les decía los nombres también de las evidencias. Esta es una pequeña agenda que programamos para esta tarde, noche, y es esos conceptos claves, como les decía, esa ficha técnica que tenemos que revisar en lo que es inventarios, los costos de inventarios y esas herramientas de gestión, las clases de costos, pedidos, mantenimientos, faltantes, el sistema ABC. Vamos a dar unos ejemplos nacionales e internacionales, esos modelos, cuáles serían y cómo se va a hacer ese taller aplicado al inventario en paralelo sin cerrar la empresa. ¿Cuál es el objetivo de este taller, de la evidencia 2? Es que usted pueda tomar su empresa proyecto formativo y sin cerrarla pueda llevar un inventario en paralelo. Ustedes veían pues creo que sí, que lo alcanzaron a vivir y todavía lo hacen en algunos negocios y en algunas, yo veo todavía esos letreritos que hice cerrado por inventario. La idea es que la continuidad del negocio nunca se deporó, o sea, que nunca se ve afectada por un cierre de un inventario. Entonces, ahí es también lo que nos quiere llevar la evidencia, esta evidencia 2. Y pues, ¿cuáles son esos criterios que nos dice el instrumento de evaluación? Lo primero es que tenemos que tener conceptos claves que están, como les digo, ahí abajo. La fuente es el componente formativo porque, como ven y como les decía acá, hay una actividad didáctica que deben de desarrollar, que es ese modelo logístico. Y en esta ocasión de inventarios voy a les voy a decir por medio de Irina quiénes son los aprendices que han enviado por correo electrónico o por el chat Google, porque pues por el LMS de mensajería Sayuna no les pasa. Entonces pueden tomar el pantallazo y enviarlo, porque no lo están realizando. O sea, la mayoría están dejando de realizar la actividad didáctica y pues es un lineamiento que nos dio la coordinación de este centro de formación en el que estamos y hay que seguirlo. Si ellos nos dicen que les digamos que hagan la actividad didáctica y que le hagamos control a la realización de dicha actividad didáctica en forma manual,
pues hay que hacerlo. Entonces los invito a que lo hagan. ¿Qué más les digo antes de empezar la temática? Que también tenemos una síntesis interesante que les invito a revisar si tienen alguna duda, en la que nos dice, pues, cómo se hace ese control eficiente de inventario y que nos lleva a unas definiciones, unos conceptos que son los del saber hacer, del saber, perdón, para poder saber hacer. Entonces, también nos hablan de esos costos, ¿cierto? De inventarios, cómo los analizas y cómo los gestionas para llevar a un buen término este proceso, que sería un subproceso de control de inventarios. Listo. Aquí algunos conceptos que en resumen les traje hoy. Y es qué es un inventario, las políticas de inventario, la gestión de inventario y esos indicadores de inventarios. Entonces, recuerden, en cada compañía ustedes van a encontrarse que tanto en ese quehacer que ustedes están llevando con el aprendizaje al realizar sus evidencias, en la empresa proyecto formativo, me refiero a la empresa proyecto formativo, ustedes se van a dar cuenta, los que están haciendo una empresa simulada, para que la quieren llevar a un proyecto productivo, o la empresa real, que la mayoría lo están haciendo sobre empresas reales, eh, se van a dar cuenta que hay una política de inventario y se van a encontrar con ello. ¿Y qué es lo principal? ¿Dónde lo van a encontrar? Pues ya lo saben en la Biblia, en el manual que ustedes tienen de procesos, que allá en resumen lo van a encontrar en el flujograma o en el diagrama de flujo. Pero ¿qué hace? ¿Cuándo y cuánto? Porque es importante que usted hoy, que comienza a ver esta temática, sepa que existe esa estandarización en inventarios, pero que usted la va a llevar a su política institucional. No es lo mismo un inventario de una empresa que manufactura, que produce, a un inventario de productos terminados que comercializan, o sea, que lo que hacen es comercializar y encarga y solo distribuir, ¿sí? No, no es lo mismo un inventario de bienes intermedios que van a llevarse a, a hacer producción para un servicio que para productos terminados tangibles. Entonces, eh, sí tienen una dualidad y es cuándo y cuánto reabastecer para mantener la continuidad del negocio, porque siempre tiene que haber una disponibilidad de no parar una producción si usted es una fábrica de zapatos, digamos, de botas. ¿Usted cómo va a tener el inventario de esos bienes intermedios? Pues todo el tiempo disponible, una continuidad. Porque si usted no tiene esa continuidad, usted va a tener que correr eh, a compras, a decirle que no hay suficiente disponibilidad de esos bienes intermedios y va a parar toda una producción. Entonces, la política, más de decirles que es un inventario, que eso es trillado ya, ustedes a estas alturas lo conocen, es la disponibilidad inmediata de todo lo que es el inventario, así sea producto terminado o bienes que usted necesite como materia prima, insumos, bienes intermedios. ¿Listo? En los criterios que usted va a analizar para esa primera evidencia, va a encontrar términos como rotación, precios, ventas, tiempo de producción, adquisición, vida útil y otros criterios relevantes de lo que se trata en la logística colombiana. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la primera evidencia? Yo los pongo más acá en contexto. Creo que no, acá.
Aquí les traje, quiero mostrarles, pero no me voy a ir hasta allá de una vez, sino que les quiero mostrar los términos que les estaba comentando ahorita. Tienen que ver con la realización de la evidencia número 1. Entonces, ¿por qué los voy a llevar desde ese? Espérame que es que acá. ¿Por qué los quiero llevar desde ese contexto? Para que aterricen de una vez con la evidencia, dado que el componente formativo ustedes lo manejan. Espérame que esta es la primera, está al revés. Entonces, en el instrumento de evaluación y en la guía de aprendizaje, vamos primero a la guía de aprendizaje, que nos están solicitando para poderles explicar todos estos conceptos. Y así ustedes lo puedan aterrizar. Creo que se está ubicando en dónde están las evidencias, están en la página, y ya terminamos acá con todo el tema de la competencia 1051 y pasamos a la página 8. Antes de pasar, les voy a decir cuál es la competencia y el resultado de aprendizaje que vamos a cumplir con la realización de estas dos evidencias. Entonces, la competencia se llama, el código es 2101062, controlar los inventarios según indicadores y métodos. Y el resultado afín a la competencia que se va a cumplir es, ustedes miren que tres evidencias hicieron, 3 resultados de aprendizaje ya hasta ayer, que falta, tienen que cumplir aún este RAP de la anterior competencia, porque algunos no habían entregado ayer, pero recuerden que yo les doy 8 días más para esa evidencia, pero las 2 anteriores ya cerraron. Los que no alcanzaron a entregar las evidencias iniciales, pues no entiendo cómo están haciendo la tercera, porque todas están concatenadas. Entonces, recuerden que si quedaron pendientes por X, Y o Z de entregar alguna evidencia de los resultados de aprendizaje 2 o 3 de los pronósticos cuantitativos y de la estimación de la demanda y toda esta temática de todo el comportamiento, ¿cierto?, de la demanda y cómo se unía con nuestras compras, tienen un plan de mejora y las fechas están en anuncios para que no se angustien. O sea, no es que no se les vaya a dar plan de mejoramiento. Allá está muy claro cuando empezamos la fase 2 de evaluación cuáles son esos tiempos para que no se vayan a angustiar. Entonces les decía, retomando, los resultados de aprendizaje son 2 evidencias porque va a cumplir con el primer resultado de aprendizaje, que es establecer los métodos de inventario de acuerdo con las políticas de la empresa, y el resultado de aprendizaje 2 de esa competencia 1062, que es proyectar el inventario según el comportamiento del mercado. Mire que le sigue diciendo que usted lo proyecta según se comporte el mercado. Para eso hay unos indicadores, que son los KPIs, pero con esa gestión que les estaba mostrando aquí más adelante, aquí en con esta gestión de inventarios va de la mano de esos indicadores. Y los indicadores de inventarios, pero los KPIs llevados a los de inventario específicamente. Entonces, cuando ustedes piensan en gestión de inventarios, ¿qué es lo primero que les trae a la mente la gestión de inventarios? ¿Qué es lo primero que, cuando usted dice inventarios, que se le viene a la mente de una? Bodega. Perdón, ya estaba hablando alguien, no lo había escuchado, disculpen, cuando dije. Profe, la gestión de inventarios es como lo que nosotros llamamos el control de lo que nosotros somos custodios o lo que tenemos en el sistema y físicamente cuando hacemos un cíclico o un inventario fiscal. Sí, pero entonces siempre están en dónde esos inventarios, tal vez no les pregunté muy bien. ¿Dónde están ubicados los inventarios siempre? ¿En dónde están resguardados o en dónde están ellos?
En góndolas, en En bodegas. estanterías, Bodegas, físicamente. Las eso, en bodegas. bodegas, en bodegas, listo, bien. En sedis sería la palabra técnica. Listo, bien, perfecto. Entonces, espera que entró alguien. Estos dos resultados de aprendizaje se cubren con las dos evidencias que están en la página número 8 y que les iba a mostrar para poder pasar a la temática nuevamente. Y es que usted con la evaluación, la proyección de la demanda y la oferta en mente y entendiendo qué métodos cuantitativos se basan en la demanda pasada para predecir la futura por medio de los datos históricos de un periodo anterior, se requiere hacer una revisión. Ay, bueno, acá se los estoy comentando es porque quiero que hagan énfasis porque el paso de la estimación de la demanda hacia la compra y hacia el inventario. Entonces, ustedes ya hicieron las tres evidencias, pero mire cómo lo conectan. Usted ya evaluó, ya proyectó demanda, tiene la oferta en mente, o sea, cuánto va usted a ofrecer para que le compren. Y usted ya entendió que existen unos métodos cuantitativos, pero que son basados en predecir esa futura venta, ¿cierto? ¿Por medio de qué se apoya para hacer esos datos, esos métodos cuantitativos? De los datos históricos. Se les vuelvo a repetir porque algunos no entendieron el tema completamente. ¿De dónde toman esos datos históricos? De un número de periodos N, que pueden ser 12 meses, 6 meses. Yo aconsejaría 24 meses, 36 meses. Ya como les decía, con las herramientas TICS que existe hoy, es muy fácil tomar la data en un Excel y ponerla a disposición de las TICs y nos la procesa completamente y hacemos con ese dato histórico de las ventas se hace un mejor método cuantitativo. Y así va a ser más preciso el número de unidades que vamos a necesitar. ¿Listo? Eso es lo que les debe quedar de la anterior temática. Miren que realmente es eso. Tres evidencias para que ustedes se familiarizaran en eso. Y de ahí nos arroja a toda la temática del control de inventarios. Pero mire que siempre nos dice, la competencia técnica en el SENA tiene eso muy bonito y muy estructurado de una forma bonita, de verdad, porque es un paso a paso que los lleva a entender el proceso macro en el que ustedes están en la cadena de suministro completa, que es la esencia del ánimo de lucro empresarial. Entonces, esa competencia técnica nos dice controlar los inventarios, pero no solitos, dice según indicadores. Y métodos. ¿Métodos de qué? De inventario, ya vamos a ver. Para eso existe la llamada administración de inventarios. ¿Quién me quiere leer este pedacito chiquito de acá? Hola, aquí estoy. Bueno, dale. Ahí está en pantalla, se ve grande, ¿no? Señora, la administración de inventarios se basa en políticas que permitan decidir cuándo y cuánto se debe reabastecer para mantener el material disponible. Además, se debe contar con información precisa de las existencias disponibles en bodega, la cantidad de producto que está pendiente por llegar o en tránsito. Para esto requiere información precisa para tomar buenas decisiones. Los indicadores son definidos por la alta dirección de acuerdo con los objetivos que se han trazado. Con ellos buscan medir y analizar si los procesos, políticas, procedimientos que se han definido en la cadena de abastecimiento están teniendo éxito o de lo contrario deben ser ajustados en alguna parte del proceso para lograr el cumplimiento del desempeño o resultados esperados. Lo anterior es lo que se pretende lograr al realizar todos los aspectos inmersos en el desarrollo de esta competencia. Listo, muy bien, Camila. Ya, muy bien, gracias. Entonces, recuerden que el inventario es el activo más importante.
Entonces nos dice que es por esto que en ellos se centran decisiones importantes que debe tomar la alta dirección. Lo que nos decía Camila sobre la alta dirección, ya que del buen manejo y control que se tenga de las existencias depende en gran medida la productividad y buenos resultados financieros. Al momento en que ustedes llevan los registros de inventario, que ahora se van a dar cuenta que la tecnología ha avanzado tanto que ya por voz inclusive ustedes pueden no registrar manualmente, sino por voz y con un agente de inteligencia artificial, él le procesa todo. Entonces ya se están conectando estas tecnologías más de avanzada con el inventario. ¿Qué es lo importante en el registro del inventario, viéndolo desde un activo como se lo está planteando la evidencia? Que usted sea consciente que a nivel gerencial, que es cómo se está formando para coordinar acá, esto se va a ver reflejado en los resultados financieros, al ser el activo más importante de la organización. Entonces, usted debe diseñar políticas, pues, que se adapten a esa necesidad de la empresa en que usted está laborando, que usted va a asesorar, que usted va a trabajar, que está haciendo su empresa proyecto formativo acá, pero sobre todo para que usted vuelva a lo mismo, minimice los costos de una forma impecable. Es decir, si usted siempre tiene una buena disponibilidad de inventario, no va a tener que incurrir en costos imprevistos que lo que van a hacer es subir ese costo. Al contrario, usted va a llevar un buen mantenimiento de ese CEDI, de ese centro en donde están los inventarios de productos terminados. Usted va a tener un buen manejo de costos fijos y variables de donde están almacenados de esas plataformas de distribución también, y se va a dar cuenta que va a lograr una mayor satisfacción al cliente. Entonces, ya mirando la evidencia, vamos a seguir con la temática. Quiero decirles que lo que usted busca con la evidencia es definir las políticas de inventario, o sea, con toda esta actividad de aprendizaje. Recuerden que la guía se subdivide en actividades de aprendizaje, entonces son 2 evidencias que están en el marco de este componente formativo, pero que tienen una actividad de aprendizaje que lo que le ayuda es a definir la política de inventario de acuerdo a las proyecciones de mercado. ¿De acuerdo a qué? Siempre le ponen a ese sustantivo, le ponen una acción. Entonces, mírelo así, usted lo va a llevar de acuerdo a las proyecciones de mercado, pero además al nivel del servicio. ¿Por qué al nivel del servicio? Porque todo logístico impecable como son ustedes, van a apreciar siempre que la logística y la cadena de suministros en su integralidad sería la palabra, es la mayor satisfacción al cliente. Entonces, siempre definir política de inventario, pero de acuerdo a esas proyecciones del mercado, o sea, esas estimaciones de demanda que se llevaron a un número real con un pronóstico cuantitativo, y el nivel de servicio. Entonces, ¿en qué se centra la actividad más aquí ustedes van viendo los conceptos que les traje, los ejemplos? Se centra en esa importancia de una gestión de inventarios eficiente. ¿Eficiente para qué? Para la productividad y los resultados financieros. Nosotros somos una cadena muy importante en los resultados financieros de la organización. Si usted no le da importancia a la gestión de inventarios eficiente, no va a tener esos indicadores que le van a pedir sus socios en junta directiva, o sus socios no. Puede ser que sean socios ustedes suyos y algún día va a tener su empresa, seguramente que sí, o que usted le rinde informes a esa junta directiva, a esos accionistas, a lo que es el gerente general. Entonces, aquí va a aprender a diseñar esa política que se adapte a la necesidad de esa empresa en la que usted está, que son diferentes. Minimizando, recuerde, vuelvo y le hago hincapié, costos, pero que más importante que ello, garantizando la disponibilidad de las mercancías.
Y para ello ya sabe que tiene todo un componente formativo que le va a explicar. En cuanto a la primera evidencia, bueno, acá tipos de clasificación. Entonces ya comienza usted a ver cuál es ese concepto. Como usted va a hacer un sistema de inventarios ABC en la primera evidencia, que es una herramienta fundamental para priorizar la gestión de productos según la relevancia. Mire lo que le estoy diciendo. El sistema ABC de inventarios es una herramienta fundamental. ¿Para qué? Para que usted priorice la gestión de productos según relevancia. Recuérdelo siempre. Ahora en un ratico se los pregunto. Según relevancia. Entonces, para ello usted va a tener que, en la izquierda que le traje, va a tener que tomar las mercancías y tener un tipo de clasificación. ¿Cuál es? Conocer primero ese tipo de clasificación. Entonces, si hablamos de esos criterios de importancia para el sistema ABC de inventarios de la empresa, con un enfoque logístico, estamos hablando de rotación. ¿Qué productos se venden más rápido y con mayor frecuencia? Cuando yo hablo para ustedes de rotación, es eso exactamente. Yo traigo mis productos, veo cuáles se venden más rápido y cuál es la frecuencia. Entonces lo clasifico cuál es la mayor frecuencia de venta de esos productos y cuáles son esos productos que se venden con mayor frecuencia. O sea, y que fuera de eso se venden más rápido que los otros productos. Esa es la primera pregunta que vamos a hacer para esta evidencia. Usted los escoge y los va a clasificar. ¿Qué? Los productos. En nuestro contexto colombiano, perdón por la tos. En el contexto de la logística colombiana, esto es crucial para productos ¿de qué? De alta demanda en lo que son los centros urbanos o para la distribución eficiente de alimentos perecederos. Precisamente por eso aquí se los coloqué, por vida útil, perecederos, no perecederos. Entonces usted ya comienza a tener un argot técnico en donde va a decir, si le van a decir, yo tengo inventarios de diferentes formas de verlos. Son los mismos productos, están en la misma bodega, digámoslo así, pero que no, eso estoy generalizando porque ustedes saben que eso no es así. Si son perecederos van a tener una clasificación, pero lo que estoy tratando de decir aquí es que esas mercancías tienen una clasificación y depende cómo usted las quiera clasificar. Entonces, por valor, usted también para tener un sistema ABC de inventarios debe tener identificados cuáles son de alto, medio y bajo valor unitario. ¿Listo? Y esa ficha técnica del producto, por último, les habla de la descripción del código, la unidad de medida de ese producto que usted tiene y también tiene que identificar en la ficha técnica el proveedor. Les voy a dar un ejemplo. Cuando les decía que usted en rotación, lo primero que va a traer a la mente es esas preguntas de qué productos se venden más rápido y cuál es esa mayor frecuencia de esos productos. Les decía que es crucial para esos productos de alta demanda en centros urbanos, o también les decía que es muy importante para la distribución muy eficiente, que si no es eficiente, pues va a un perecedero, puede tener un valor nulo. ¿Por qué? Porque es perecedero precisamente. Entonces, desde esas zonas de producción, o sea, tenga en cuenta que este es el más importante ítem en lo que es rotación, para que lo tenga en cuenta, tanto en centros urbanos como para cuando usted distribuye eficientemente esos perecederos. Les doy un ejemplo sencillo. Una empresa de distribución de café colombiano. Las presentaciones más populares, ¿cierto? Tendrían una mayor rotación
en centros urbanos. Cuando queremos analizar los precios, ¿por qué se los estoy contando? Por esto, que es lo que nos van a evaluar. Diferencia de los productos de acuerdo con su tipo y característica. Clasificación de los productos de acuerdo con el método seleccionado. Defina las políticas de inventario teniendo en cuenta esas necesidades de las empresas. Y el informe está diseñado con esos conceptos asociados de la empresa basado en ¿qué? En el componente formativo, elaboración de inventarios o control de inventarios. ¿Qué recursos va a tener TICS? El desarrollo del informe de criterios de categorización del inventario e incluye los conceptos descritos. ¿Qué más le va que si envía la evidencia? El 10%. Mire que no es tan largo los criterios de evaluación. Es más, aquí les dice cuándo un inventario es A, cuando una categoría es A, cuándo es categoría B y cuándo es categoría C. Entonces, veamos. Y hablar del precio. Entonces, cuando los precios, ¿qué productos tienen un valor unitario más alto? En lo que hablamos, logísticamente hablando, los productos de alto precio requieren mayor seguridad y cuidado en ese almacenamiento y en el transporte también. Por ejemplo, un transporte de equipos médicos de alto costo. ¿Por qué? Porque pues tienen usted que darle a ese equipo médico de alto costo mayor seguridad, tiene que almacenarlo de una forma más correcta porque estamos hablando de un gran valor. Entonces, esos productos tienen un valor unitario más alto y logísticamente hablando va a tener un costo mayor si no se transporta correctamente. En ventas, aquí, por eso quería mostrarles aquí, porque estaba hablando, no sé si alcanzan a verlo bien, pero en costos de pedido se los voy a leer. Elaboración y envío de la orden de compra, transporte y recepción de mercancías, inspección y control de calidad al recibir. Esos son costos de pedido, recuerden. En costos de mantenimiento, almacenamiento, lo que es arriendo, servicios, seguros e impuestos, las cargas impositivas, deterioro, obsolencia y pérdidas, eso hace parte del costo de mantenimiento. Y en costos por faltas de existencia será lo que les llamaba de la disponibilidad del inventario. Porque usted pierde ventas, clientes insatisfechos también pierdes, paradas de producción no programadas, penalización por incumplimientos en las cláusulas de las partes. Entonces, hay referencia a un concepto que es el EOQ, Economic Order Quantity. Sería Quantity. Modelo que calcula la cantidad óptima de pedido para minimizar la suma de costos de pedido más mantenimiento. Entonces, cuando usted aplica el EOQ, usted lo que hace es calcular esa cantidad óptima del pedido, pero minimizando toda esa suma de costos de ¿cuál? Sobre todo los costos de pedido y costos de mantenimiento, porque estos costos por falta de existencia son más llevados al imprevisto, que no debería ser así, ¿no? Aquí en los criterios de categorización les estaba dando ejemplos del concepto de rotación, de precios y de ventas, o sea, los estaba llevando hasta allá por eso. En ventas, ¿qué productos generan la mayor parte de los ingresos de la empresa? Entonces, cuando usted se fija en su guía de aprendizaje, él le está inclusive dando la categoría. Entonces, para las categorías más importantes, la categoría A representa el 20% del total de la cantidad de inventario. Pero ese solo 20% del total de cantidad de inventario genera un 80% de las utilidades de la organización, es decir, que tienen un valor unitario alto. Y
hacen solamente un 20%. Miren que es un 20 versus 80%. El 20% de inventario, así se lo podrían relacionar. Categoría A, 20% de inventario versus 80% de utilidad de la empresa. Categoría B, suponen un 30% del total de productos que no suelen generar más del 20% de las ganancias. Es decir, que estamos hablando de que entre la categoría A y B se suma un 50%, pero hay una gran diferencia que usted sí se la debe aprender de memoria y es, en la primera categoría, 20 genera 80% de ingreso, de utilidad, ni siquiera es de ingreso, de utilidad de la organización, de la empresa. Categoría B, un 30% de inventario, ya iríamos en 50%, pero dice que no suelen generar más del 20% de las ganancias, o sea, es una ganancia pequeña. ¿Listo? Y la categoría C representa la mayor cantidad, pero son las que tienen menos ingresos, el 50%. O sea, si usted ya tiene un 20 de categoría A, un 30 de categoría B, ¿qué le queda? Una categoría C, que son todo el resto de referencias, así de sencillo, pero que no producen una cantidad de ingresos considerables, sino que tiene la categoría C es la que tiene menor ingreso en la empresa, pero son un número grande de referencias. Entonces, así las cosas, entendido así nomás, yo quiero que ustedes me digan de acuerdo a lo que vieron en la guía, y les voy a volver a mostrar, y les voy a volver a mostrar acá, a este resumen, y diciéndoles yo, en ventas, usted se va a hacer la pregunta, ¿qué productos generan la mayor parte de los ingresos de la empresa? Estos productos son vitales para la rentabilidad. Dígame usted, con esto que le acabo de decir, con esa pregunta, ¿qué productos generan la mayor parte de los ingresos de la empresa? Estos productos son vitales para la rentabilidad. De esta imagen, dígame cuáles son. ¿Izquierda, derecha o centro? Te vuelvo a repetir. En ventas, ¿qué productos generan la mayor parte de los ingresos de la empresa? Le voy a dar un tip. Estos productos son vitales para la rentabilidad de la organización de la empresa. ¿Cuáles serán? De acuerdo a la imagen. De acuerdo a los criterios de rotación, de precio que le acabé de explicar, de ventas, ¿qué es lo que le estoy preguntando? Víctor Manuel, cuenta. Instructora, de izquierda a derecha, es el que genera más rentabilidad. Sí, ¿cuál sería la categoría? A. Perfecto, perfecto. Eso es todo. Mire lo fácil que es administrar inventarios desde que usted le coloque un sistema ABC. No se enreda la vida. Así mismo organiza su SEDI. Así mismo organiza sus bienes intermedios, sus materias primas para poder mandar a producir. ¿Qué? ¿Qué es lo que más le importa a usted? El producto que se encuentre clasificado en la categoría A, porque son referencias que dan la mayor utilidad, ni siquiera es el mayor ingreso, sino que ya después de sacar los costos, le dio la mayor utilidad, el 80% de utilidades de la empresa. Control estricto, stock de seguridad alto. Entonces ahí es donde usted va a poner la mirada. Les decía que para que relacionara esa categoría A, estamos hablando de un sistema ABC de inventario. Usted simplemente lo relaciona con 20% de inventario, 80% de utilidad. Categoría A. El siguiente, el guía nos dice, 30% del total de productos de aquí, sí, la categoría B. Suponen un 30% del total de los productos que no suelen generar más de un 20% de ganancias. Aquí yo les coloqué.
que es entre un 15 y un 20%. Miren ahí. La categoría B. O sea, esas referencias que ya, entre la categoría A y la categoría B tenemos un 50% de referencias de productos totales del inventario. Y el resto de aquí, estos referencias de producto, de inventario. Llamémoslo como se llaman inventarios, referencias. Son productos, obviamente. De aquí, el 20. El 30 serían el 50. No generan más del 15 al 20% de esas ganancias, entonces tienen un control moderado, revisiones periódicas, eso sí. Pero ya ahí va el 50% del inventario. Mire que ahí ya tenemos una utilidad del 95% en el 50% de inventario. Y el que no sabe de inventarios y no conoce su negocio y no sabe cuáles son sus productos de alto valor, pues le dedicará tiempo a tener muy organizado la categoría de referencias, que no le van a dar para nada, ni siquiera para pagar impuestos, porque son el 5% del ingreso. Pedidos agrupados, control muy simple, pero que ayudan a mantener un flujo de caja. Esas referencias de la categoría C ayudan a eso. Desde las ventas podríamos considerar una empresa de comercio electrónico. Sus productos estrella en ventas merecen una atención especial en el inventario, obviamente. En un e-commerce, esos productos estrella son los que hacen el 80% de utilidades. En tiempo de producción, adquisición, el llamado lead time. Aquí se los puse aquí a la izquierda el concepto. Eso significa tiempo de producción, adquisición. ¿Qué productos tardan más en producirse o en ser adquiridos de los proveedores? En nuestra logística, esos productos con lead times largos requieren una planificación de inventario más precisa para evitar rupturas de stock. Entonces, ya allí yo voy a revisar de esos productos que están en la categoría A, de esas referencias que están en la categoría A, yo voy a analizar cuáles son los que tienen un lead time largo. Significa que requieren una mayor planificación. ¿Por qué voy a revisar? Porque son los que más me dan utilidad. Es el 80% de utilidad. Y si son con un tiempo de producción, adquisición muy largo, pues yo los tengo que planear mejor, los tengo que planificar mejor. O si no, se va a presentar la llamada ruptura de stock. Un ejemplo podría ser la importación de repuestos industriales especializados. Un repuesto industrial especializado se demora mucho en la adquisición, puede que usted no lo produzca, pero sí lo tiene que traer, y si eso hace parte de la cadena de suministro, pues tiene que tener una planeación más precisa para que no haya esa ruptura de stock. En la llamada vida útil, usted va a analizar qué productos tienen una fecha de caducidad o un periodo de obsolencia corto. Si usted tiene baja rotación en productos que están en la categoría C, que suman un 50% de las referencias de su inventario, y ve que no están rotando correctamente, sino que le está llevando a pérdida, porque se están perdiendo mucho, usted que debe hacer tomar decisiones como buen logístico y llevar eso a quien jerárquicamente le va a aportar a la decisión de la utilidad. Por eso hace esta clasificación. Por eso les digo, en vida útil usted tiene que saber qué productos tienen esa fecha de caducidad, porque puede que de esos productos que tengan una fecha de caducidad o un periodo corto de obsolencia o un periodo de obsolencia corto, sería la forma correcta de decirlo, usted debe de ver cuáles son los que están en la categoría A, que son los que le dan mayor ingreso. Eso es lo que debe analizar de un inventario. Eso solamente, o sea,
Mire que todo lo tiene el fundamento teórico que está en el componente formativo. La vida útil, que se las mencionaba acá a la izquierda, es lo más importante que hay en el tema de, por ejemplo, alimentos, medicamentos, otros productos perecederos, pues donde las condiciones de transporte y almacenamiento son críticas. De eso depende la vida útil del producto. Hay otros criterios también, como el volumen y el peso. Productos voluminosos o pesados pueden, aquí se los mencionaba acá, que lo tuvieran en cuenta. Otros criterios, llamémoslos otros criterios, los más importantes son los primeros, donde esos productos voluminosos y pesados les decía que pueden generar mayores costos de almacenamiento y transporte. Entonces, al tener mayores costos, pues usted debe ver en dónde están clasificados para poder manejarlos correctamente. Hay algunos productos, algunas referencias que necesitan almacenamiento especial porque requieren refrigeración especial, un control de humedad especial, unas condiciones de seguridad particulares. Eso es lo que impacta en la logística, hablando de esos requisitos de almacenamiento especial. Y algunas normativas legales, como son las regulaciones y normativas, porque algunos productos pueden estar sujetos a esas regulaciones específicas de almacenamiento y de transporte en Colombia, porque estamos moviéndonos en Colombia, por ejemplo, químicos, medicamentos. Entonces, ahí tendríamos que hablar de regulaciones y normativas. ¿Qué debes de tener en cuenta? Aquí les traía un ejemplo de una distribuidora de frutas y verduras frescas en Antioquia y cómo yo puedo reflejar con el sistema de inventarios ABC, cómo puedo categorizar los criterios que se seleccionaron: el 1, rotación; el 2, vida útil. ¿Por qué? Porque son perecederos, se los acabo de comentar. Espero que me estén colocando cuidado a lo que les estoy explicando, porque no está de esa forma en su componente formativo. En su componente formativo está muy teórico. Entonces, si les acabo de explicar que la vida útil tiene que ver con esos productos que tienen una caducidad, un periodo de obsolencia corto, y les traigo un ejemplo de frutas y verduras, pues ahí está el criterio vida útil, el criterio rotación y el criterio ventas e ingresos. Finalmente, usted siempre está hablando de ánimo de lucro. Entonces, ¿cuáles son los productos de acuerdo a la política de inventario de la distribuidora de frutas y verduras frescas? Ellos tienen en categoría A banano y aguacate Habas. Es el 20% de las referencias, pero le da el 80% de utilidad a esa distribuidora, a ese fruver. ¿Cuál es la justificación? Tiene una alta rotación diaria, un lead time corto, o sea, una cosecha local corta, o sea, un periodo, lead time de adquisición, mejor dicho. Acuérdense que el lead time está relacionado con el tiempo de producción-adquisición, ¿cierto? Entonces, si estamos hablando de un lead time corto, es una adquisición corta porque tiene una cosecha local, es decir, que hay bastante oferta por parte de nuestros proveedores. Y se vende muy bien en supermercados, como esa distribuidora le surte a diferentes fruver en Medellín. Tenemos la categoría B, que hace de ese total, mírenlo así en un ejemplo tangible como se los traje, de ese total de frutas y verduras, tenemos tomate, chonto y naranja, que completa el 50% del inventario, pero que da el 15% de utilidades en este caso. Entonces, la naranja tiene una rotación media, el tomate igual, demanda estable, pero a menor precio unitario. Entonces, pagan mejor por el banano y el aguacate que por la naranja y el tomate chonto en esta distribuidora. Y tenemos hierbas aromatizantes, pitaya. Son solo ejemplos de 6 referencias que les traje. Mire que la evidencia no se trata de que usted
clasifique todo el inventario de la empresa proyecto formativo. La evidencia trata de que usted escoja unas referencias y que diga de esas referencias a qué porcentaje de referencias del inventario hace parte y cómo le aporta a esas utilidades y cuál es esa justificación. Ahí abajo les dije cuál era la ventaja del banano y el aguacate en la categoría A. Reciben control diario de stock para evitar pérdidas por vencimiento y garantizar disponibilidad en los puntos de venta, porque tienen una alta rotación diaria y fuera de eso representan. Hacen parte de las referencias que dan el 80% de utilidad de la distribuidora de frutas y verduras frescas aquí. Un ejemplo internacional de este sistema ABC de inventarios es una empresa retail, farmacéutica, cadena de droguerías tipo Farmatodo, Cruz Verde o cualquiera que usted referencie de este tipo. Farmatodo y Cruz Verde por todas partes. Mire que acá se seleccionaron otros, o yo quise seleccionar otros criterios para que usted viera la diferencia. Depende de la política de la empresa proyecto formativo. Usted va a mire que los criterios acá son rotación, vida útil, ventas, ingresos. Los criterios de este otro ejemplo farmacéutico es precio unitario, venta, rotación, ventas versus, o sea, sobre rotación. Y regulaciones sanitarias y cadena de frío, porque estamos hablando del sector farmacéutico. Entonces, miren que alto costo insulinas, los fármacos oncológicos y los inmunosupresores. Esos, por ser un alto costo unitario de los productos que tiene la farmacéutica, el retail farmacéutico, tienen un 80%, hacen parte de las referencias que aportan al 80% de utilidades. Mire que la justificación requieren cadena de frío, demanda constante y crítica para la vida del paciente y obviamente son de alto costo. ¿Dónde están clasificados los antihipertensivos y antibióticos? En un medio alto, en un precio medio alto. Pero tienen alta rotación, pero no tienen un margen por esa regulación, o sea, no tienen un margen de ganancia alto porque tienen una regulación específica en Colombia de precios. Entonces, mire que esa es la causante. Entonces, usted dentro de su política de inventarios debe conocer en la ficha técnica cada uno de estos aspectos. La justificación va anexa o va relacionada a la ficha técnica. ¿Dónde les mostré ficha técnica? Aquí, mire. Aquí en la parte izquierda abajo. Ficha técnica del producto, descripción, código unidad de medida, proveedor. Yo le adicionaría estas características. La categoría C, el resto. Analgésicos, OTC, vitaminas genéricas, bajo precio, alta rotación pero mínimo margen, gestión por kits o pedidos de gran volumen. ¿Dónde le ponemos el ojo? Las insulinas categoría A se gestionan con BMI del proveedor, alertas automáticas de temperatura y stock mínimo garantizado para evitar desabastecimiento en pacientes críticos. Entonces, si usted, Cruz Verde es proveedor del grupo Sanitas, que es español, por si no lo sabían. Entonces, si Cruz Verde no tiene esas alertas automáticas de temperatura y de stock mínimo garantizado, ¿qué va a pasar con el abastecimiento al paciente crítico de Sanitas? Pues no va a tener el medicamento en este caso, la insulina. Entonces, debe conocer cuáles son esas referencias que usted está manejando. Así usted no sepa nada de farmacia, debe
si va a trabajar en un Crossbert, en un Farmatodo, en un Colsubsidio droguerías, usted debe saber, o sea, en la droguería que le surta este tipo de cliente, usted lo debe conocer. Entonces usted se va adecuando a lo que necesita la empresa o el sector donde va a estar trabajando. En lo que es, yo les iba a hablar algo del criterio de evaluación acá. Sí, para el informe. Entonces, usted, quiero decirle algo en el informe. Usted identifica y explica cuáles de esos criterios son relevantes, o sea, los justifica. Son los más importantes para esta gestión de inventarios. Para que en la lista de chequeo de los criterios de evaluación, a evaluarle en la evidencia 1, que es el sistema ABC de inventarios, usted sepa de esos conceptos del componente formativo aplicados a la evidencia sistema ABC de inventarios. Tiene que conocerlos para poderlos aplicar, porque tiene que ser coherente en esa justificación y en esa precisión del informe. ¿En dónde? Vuelvo ahí. Aquí en la justificación a la derecha. Aquí en la justificación a la derecha. Si no conoce, no va a saber qué criterios seleccionar para decir cuál es el correcto sistema ABC de inventario. Es lo importante que es. Parece sencilla, pero es importante. Y bueno, usted va a tener a su disposición TICs, incluir. Ya ahí esto es lo que se le va a evaluar. Bueno, ¿qué se le va a evaluar en la evidencia 2? Si realiza un informe del modelo de inventario sin cerrar la empresa. Ya vamos a ver por qué. Si representó el tipo de inventario y describió el paso a paso. La forma de recoger la información para realizar ese informe del modelo de inventario. Usted ya salta del sistema ABC a un modelo de inventario aplicado, porque va a decir cuál es el tipo de inventario ya. Lo va a describir. Va a cotejar la información porque va a aplicar sin cerrar la empresa el inventario para que sea claro en su elaboración ese inventario. Mire lo que suma cada criterio de evaluación. Entonces, vamos a verlo. ¿Listo? Creo que he tratado de la evidencia 1 ser muy minuciosa con esto del sistema ABC de inventario, pero creo que les queda muy claro. Podría decirles ahí que usted en el informe del sistema ABC, para cerrar la evidencia, recuerde, usted identifica y explica cuáles son los criterios. Para eso tiene que revisar el componente formativo primero y decir cuáles son los más importantes para esa gestión de inventario y justifica por qué esos criterios son prioritarios, los criterios seleccionados. Aquí, estos criterios que le dije. ¿Dónde está eso allí? Para que usted la tenga más clara. Acá, en la evidencia, en la guía. Y en la forma de evaluar, pues ya les mostré. La siguiente evidencia está en la página 11, taller de aplicación de modelos de inventarios. La idea de este trabajo es que realice un modelo de inventario en paralelo para su empresa en el que no sea necesario cerrar los puntos de venta o físicos de la empresa. Es decir, que la empresa debe seguir funcionando sin problema. El informe debe contener los siguientes elementos. Tipo de inventario, paso a paso a seguir, tiempo de realización, forma de recolección de la información, forma de cotejo de la información. Y listo. Realmente ahí no le va a decir nada más la evidencia. Veamos acá. Quería antes de ello darles un ejemplito acá. Unos ejemplos sencillos acá. Un ejemplo, una empresa de calzado en la categoría A, para un ejemplo para categoría A, no de los grandes que ya les mostré, sino para que usted vaya asimilando.
los modelos más populares y de mayor precio en una empresa de zapatos, ¿cierto? Venta directa de zapatos. No, una empresa que produce zapatos que distribuye después en una zona geográfica. Por ejemplo, Bucaramanga tiene producción de zapatos reconocidos, tienen buena calidad, reconocidos en el mercado colombiano mucho. Y ellos, ¿qué hacen? Clasificar todas sus referencias que son más populares, pero que tienen mayor precio en la categoría A. ¿Listo? Un ejemplo sencillo para que se lo lleve. Categoría B. En esa misma empresa serían los modelos de venta media y precios moderados, o sea, que no son tan populares con precio alto, sino que son referencias de calzado de modelos de venta media y que tienen un precio moderado, no es tan alto como el de la categoría A. Y en la categoría C, podrían ser modelos de temporadas pasadas o tallas menos comunes. Entonces los mandan a categoría C. Porque hay en el sector de lo que es calzado, sector calzado se llama, hay tallas que son menos comunes. Entonces no tienen tanta rotación, no tienen tanta salida. O modelos que ya pasaron de moda, así, literal, modelos de temporadas pasadas, ya pasaron de moda en el calzado, entonces hacen parte de la categoría C. Se van rezagando, recuerden, los inventarios se van rezagando por moda, inclusive en el calzado depende mucho de la tendencia, ¿cierto? De la moda. Entonces, digamos que hubo una moda que gustó mucho y estimaron mal la demanda y se quedaron con inventario. Eso pasaría ya a la categoría C. ¿Listo? Pues, en resumen, desde listar los productos específicos de esa empresa, de tu empresa proyecto formativo, que pertenecen a cada categoría, basándote pues en ese análisis de criterios, que te mostré aquí dos ejemplos, uno nacional, otro de una cadena internacional. Justificas cada producto en su respectiva categoría, explicas cómo cumplen con las características de rotación, precio, espérate, cómo cumplen con las características de rotación, precio, acá lo dice arriba, mírenlo, mírenlo. Ventas y las que te expliqué, que tú defines como importantes. Tú eres el que las define. Mire que acá en el ejemplo del retail farmacéutico también las definiste. Acá también. En el del calzado tú las defines. Quiero, para pasar a eso, decirles, el modelo de inventario, aquí en el instrumento de evaluación, nos dice que vas a hacer un taller de aplicación de modelo de inventario. Calcula los parámetros para la valoración de los inventarios conforme a la política de la empresa. O sea, tú vas a revisar primero que la política de la empresa de los inventarios con relación al control de inventarios para que puedas calcular esos parámetros de valoración. Ya miramos. Identificas los diferentes modelos de inventarios de acuerdo con las características de la empresa. Yo te he venido dando varios ejemplos. Y ya aplicas los modelos de inventario de acuerdo a la clasificación de productos. ¿Qué vas a hacer en esa segunda evidencia? Vas a hacer un informe del modelo de inventario sin cerrar la empresa. Mira que es sin cerrar la empresa. Represento el tipo de inventario y describo el paso a paso, la forma en que voy a recoger. Bueno, eso se los dije ahorita acá en la presentación. Entonces, como ya sabemos qué nos pide la evidencia, recuerden que el inventario, la toma del inventario, ahí sí, la toma del inventario se hace en paralelo, la empresa sigue funcionando sin cerrar puntos de venta. Entonces, lo primero que vamos a revisar es selectivo, rotativo, cíclico.
Entonces, vamos a, ya como tenemos clara una categoría, mira que la anterior evidencia te ayuda a esta porque ya categorizaste con ABC en momentos distintos sin detener la operación. Entonces, tú eres el que va a decir conforme a la política de tu empresa proyecto formativo. Se llama inventario en paralelo, así se llama. 2, definir zonas, asignar responsables, conteo físico por turno, comparación versus sistemas y haces ajustes. Para ello te voy a contar un poquito del componente formativo. Hay un concepto de ventajas de controlar estas existencias por importancia. Entonces, el primer concepto estaríamos hablando de optimización de recursos. ¿Qué significa? Que tú enfocas la atención en los productos de categoría A, como te mostré acá, aquí en la izquierda. Porque la empresa se enfoca en asignar recursos de tiempo, de personal, de capital, de manera más eficiente. ¿Por qué? Porque dejan una gran utilidad. Entonces, optimización de recursos. Tú vas y enfocas mucho más atención en esos productos categoría A. ¿Qué otra ventaja tiene controlar estas existencias de estas referencias por importancia? Mejora el nivel de servicio. Esto lo vamos a aplicar acá en el inventario paralelo. ¿Por qué mejora el nivel de servicio? Porque tú aseguras la disponibilidad de esos productos de alta demanda. Recuerda que los productos de alta demanda siempre van a estar en la categoría A, porque al demandarlos más, pero que tienen que tener un precio más alto, mejora la satisfacción del cliente. Si tú revisas la ventaja de controlar la existencia por esa importancia de mejorar el nivel del servicio, lo que estás haciendo es, o lo que tienes que hacer como buen logístico, es asegurar la disponibilidad de los productos de alta demanda. Recuerda que a la vez tienes que reducir los costos, porque si tú haces un control más estricto de esos productos de esa categoría A, puede llevar a una menor inversión en inventario, o sea, que manejas, administras, controlas eficientemente el inventario. Entonces, al tener un control estricto, mucho más estricto en esos productos de categoría A, lo que haces es una menor inversión y un menor costo de almacenamiento. Mira que acá te lo dije, aquí abajo te lo dije en resumen. Generan el 80% de las utilidades, control estricto, stock de seguridad alto. ¿En qué te ayuda eso? Todo esto te ayuda a mejorar la toma de decisiones, porque tienes información detallada sobre la rotación y la rentabilidad de cada categoría, te permite tomar decisiones más informadas sobre las compras, la producción y el marketing. O sea, tú te vas a sentar en un comité con marketing que no tiene que ver contigo, pero sí ellos necesitan de tu conocimiento, de tu información, de tus KPIs, de la información que tú tienes, que eres tú el más importante, porque tienes la producción, las compras, tienes la estimación de la demanda, tienes el inventario. Entonces, esa información detallada sobre esa rotación y esa rentabilidad de cada categoría la tienes tú, porque y eres tú el que la tiene que suministrar para tomar unas decisiones más informadas en las compras, más informadas en la producción, más informadas en el marketing. Y eso a su vez es importante porque tiene un enfoque estratégico. Ese enfoque permite a la alta dirección o a la gerencia o a los mandos medios centrarse en los productos que realmente impulsan la rentabilidad del negocio. Mira lo bonito que es que tú analices tus inventarios con sistema ABC, porque finalmente menores costos, mayor utilidad. Y esto sí que impulsa la rentabilidad del negocio.
en tus informes debes de explicar las ventajas, sobre todo en este informe ABC, del sistema ABC, tú explicas las ventajas de tu empresa proyecto formativo, qué ventajas va a obtener por implementar ese sistema y controlar esas existencias según la importancia de cada categoría. Y eso lo vas a llevar al informe de hacer una toma de inventario en paralelo. Porque mira, ya hablando después de que tú selecciones el tipo de inventario que está explicado en su componente formativo, tú ya asignas esos responsables, de quiénes van a ser esos responsables diferentes del inventario y quiénes van a hacer el conteo físico por turno, o sea, el talento humano lo tienes que asignar. ¿Quién va a hacer la comparativa versus el sistema y qué puntos y en qué momento lo van a hacer? Tiempo de realización de la categoría A, semanal, de la categoría B, quincenal, de la categoría C, mensual. ¿Por qué? Porque no hay que tener un mayor control en el 50% de las referencias que no tienen más de un 10% nunca. Está entre un 10 y un 5% de utilidad. Y yo les doy ahí una sugerencia que se estima 2 a 4 horas por zona según tamaño. Esa recolección de información puede ser en planillas físicas, puede ser con códigos de barras o RFID, lectores, ¿cierto? O el registro en el WMS o en el ERP, o inteligencia artificial aplicada con dispositivos, porque ya lo existe, ya eso no es una utopía real. Un agente de voz que vaya haciendo toda la recolección de los datos conectados al WMS o al ERP. ¿Listo? Evitar doble conteo con marcas de verificación, claro, porque son varios el talento humano, son varias personas que están realizando el conteo, ¿cierto? La verificación. Entonces puede que se vaya por la misma zona que, digamos que hablándolo, están en la bodega, digamos así, en el CEDI, y no lo marcaron. Entonces usas marcas de verificación para que el que vuelva a pasar sepa que ya estuvo el conteo allí. Y comparas conteos físicos versus el CARDES del sistema. Eso siempre, esa es la llamada comparación versus sistemas. Analiza las diferencias, merma, robo, errores de registro, validar con tu supervisor. Y ahí se toman decisiones. Si vemos que el KPI dice que hay mucha merma, hay que ver dónde, sí, hay que revisar qué está pasando, si hay mucho robo en ese punto de venta. O sea, tú ya comienzas a tomar decisiones. Es para ello que nos sirve. Tú lo que haces es organizar la información de manera clara, de manera lógica. Tú sigues estos puntos anteriores, utilizas ese lenguaje técnico correctamente, incluyes una pequeña introducción si te parece correcto para el informe, que debe ser así, haces una portada, una pequeña introducción, donde digas cómo haces el análisis, ya hiciste la categorización, ¿cierto? Entonces, cómo escogiste este tipo de inventario, lo justificas, das una pequeña conclusión y la bibliografía. Bueno, yo creo que así más claro. Les voy a dar 2 ejemplos de los que ya veníamos tratando para que demos continuidad a la empresa, así tú también te estableces más, te aterrizas más en tu proyecto formativo. Entonces, para el ejemplo de esta distribuidora de frutas, recuerda que ella le distribuye a una zona geográfica. Yo escogí que fuera en Antioquia, pero así mismo lo puedes hacer en otra parte del país o en cualquier parte. Simplemente que esta distribuidora es grande, entonces distribuye frutas y verduras a Fruver o supermercados que distribuyen en Medellín, digámoslo así.
Aquí le aplicamos un tipo de inventario cíclico rotativo por zonas. Entonces mira que el paso a paso que le colocamos por zona es zona 1, banano aguacate, lunes AM. O sea, la toma de inventario sin cerrar se va a tomar en la zona 1 el lunes por la mañana. De 2 a 4. O sea, son periodos cortos porque estamos en operación. No son tan largos, pues, no son más de 2 horas. En la zona 2, naranja y tomate, que recuerden que esa es la clasificación A, B. Entonces, esa naranja y tomate la vamos a tomar el miércoles. Y el resto que hablábamos de pitaya y estas hierbas aromáticas, la tomamos en otros que en el ejemplo, recuerden que se los coloqué allí el viernes. Tiempo, aquí les había dicho 2 horas por zona, equipos de 2 personas solamente en la toma de inventario. Recuerden que es un inventario cíclico. Recolección, pues como es frutas y verduras, planilla física, más escáner de código de barras, sin detener despachos. El cotejo lo hace el supervisor, compara el conteo con el sistema WMS y diferencias mayores al 2% activan ajuste inmediato. Mira que ahí lo dice. Entonces es de acuerdo a la política de inventarios de la empresa. En este caso, esta distribuidora de frutas, tenemos que las diferencias mayores del 2%, el supervisor encuentre, activan el ajuste inmediato. En el retail farmacéutico les di que era un tipo de inventario permanente más físico selecto por ABC. Es decir, que voy a tener clara la clasificación ABC, que ya la habíamos revisado. En esa categoría A vamos a hacer en una forma automatizada lo que son en 30 minutos. Vamos a revisar qué es lo que estamos revisando. Aquí el ejemplo de la categoría insumos, insulinas, los medicamentos oncológicos de alto costo y los inmunosupresores. ¿Por qué? Porque son muy importantes, 30 minutos. Y la categoría B y C en 4 horas a la semana. Aquí los revisamos la categoría A diariamente. ¿Listo? Y la categoría B semanal y la categoría C pues es mensual. O sea, se tarda 4 horas, pero lo revisamos mensual. Recolección, pues aquí nos dice que hay una nube que almacena todo el registro del ERP y que tenemos unos lectores alertas, ya saben que en temperatura y en stock mínimo. ¿Cómo se hace el cotejo? O sea, esta partecita que les dije acá, la comparación versus sistema para poder hacer esos ajustes. En el ejemplo del retail farmacéutico les dije que el sistema cruza automáticamente los datos de ventas versus existencias. Eso lo hace en forma automatizada y da unas alertas de diferencia a la gerencia. ¿Listo? En uno es el supervisor, en otro la gerencia. Bueno, nos vamos a manos a la obra. Les decía que aprendimos cositas hoy. Espérenme, que les traje algo. Les traje este video. Control de inventarios. La entrada y salida de productos de diversa índole exige llevar un control de las existencias. El inventario es el registro de los bienes resguardados en el almacén. Este control es importante porque permite conocer la existencia real de los productos, la eficiencia del sistema de almacenamiento, resguardo y conservación, ubicar el tipo de productos de baja rotación, detectar posibles robos. Se manejan 2 tipos de control de inventario. Contable. Se realiza mediante el sistema y así puede saber lo que se tiene, lo que entra y lo que sale. Extracontable.
es el que realizarás tú mediante el conteo físico de los productos para confirmar los datos que arroja el sistema. En el extracontable, deberás realizar 2 levantamientos de inventario, cíclico y periódico. Este levantamiento lo realizarás siguiendo un programa calendarizado por el jefe del almacén. Consiste en contar físicamente lo que se tiene de determinado producto. Consulta el programa calendarizado por el jefe del almacén para saber qué producto debes contar ese día. Imprime la relación de dicho producto y dirígete a su ubicación. Realiza el conteo de las existencias y compara ambos conteos. Si el registro es diferente, cuenta una segunda vez las existencias del producto y lleva los resultados al jefe del almacén. Este levantamiento de inventario, también llamado físico, se realiza una vez al año y participan todos los trabajadores bajo la supervisión de auditores. Este conteo debe hacerse mínimo 2 veces para corregir o confirmar los resultados. Durante este proceso no debes permitir entradas ni salidas de productos. En caso de haberlos recibido y no se hayan dado de alta en el sistema, debes tener a la mano la factura de estos para su incorporación al conteo. Estos levantamientos se realizan mediante el conteo de la información contenida en los marbetes y códigos de barras de los productos. En caso de no contar con lectores de escáner, usa hojas de recuento foliadas. Un buen control de inventarios ayuda a detectar fallas en el sistema y mermas. Realízalo a detalle. Que es importante que cuando hablamos del periódico, del inventario periódico, siempre hay organizaciones que lo hacen a veces una vez al año, a veces 2. Eso depende de la política del inventario. Aquí yo estoy comentándoles de 2 ejemplos, pero como vieron en el video, esta evidencia está más enfocada al inventario cíclico porque es un inventario en paralelo y no hay que cerrar. Está realmente llevada a cómo se debe hacer ahora mismo los inventarios en el día a día. ¿Por qué? Porque es importante y, mejor dicho, lo más relevante es que tú puedas, por eso me tomé mucho más tiempo en explicarles el sistema ABC de inventarios, porque tú vas y buscas con la lista de productos, que eso ya todo lo hacen las TICs, las tecnologías de información y comunicación, ya no es tan manual, pero ¿de dónde viene el conocimiento de esa parte manual? Por eso les traje ese video más viejito para que vean de dónde proviene todo. Y entonces, cuando tú ya tienes categorizado el inventario, pues es más sencillo saber al que le vas a ocupar más tiempo, que es el que te da la mayor utilidad. Pero hace parte del concepto de inventario cíclico. Recuerda que aquí atrás te dije el tipo de inventario. Selectivos que tú vas y seleccionas. En el ejemplo del retail farmacéutico, mira que te lo estoy diciendo. Vas y seleccionas diariamente cuál es esa categoría, sobre todo que insulina, los medicamentos oncológicos, en fin. Y eso vas y lo comparas y lo vas cruzando versus ventas y se toman decisiones. Eso es lo que debes de entender, que el sistema a veces te ayuda a saber dónde le vas a poner el foco porque tú eres coordinador de procesos logísticos, el que va a tomar decisiones. Bueno, como despedida les digo que manos a la obra. Recuerden, el éxito de sus evidencias está en aplicar los conceptos a su empresa real, proyecto formativo. La evidencia informe ABC es de la semana 4, hoy es 27 de abril, tienen hasta el 3 de mayo para entregarla. Y la evidencia taller modelos la pueden entregar en la semana 5 en tiempo regular del 4 al 10 de mayo. ¿Qué nos dice de conclusión? Sistema ABC, priorizar el control según el impacto en utilidades, lo que les acaba de decir. Inventario en paralelo, nunca detener la operación de la empresa, porque eso tiene un costo alto, solo que la empresa tenga como política
hacer un inventario periódico 1 o 2 veces al año y cerrar. Todo debe aplicarse a la empresa real de tu proyecto formativo. Y formato de entrega en Sayuna. Todo lo que les haya dicho de inventarios les haya servido, que estén muy bien, que pasen feliz noche. Espero que descansen, que estén muy bien, feliz noche. Cuídense mucho, pues, despídenseme, pues. Gracias, gracias. Descansen, que estén muy bien.